Aleluya. Fuerte ovación a nuestro Dios. Digno de toda gloria, digno de toda honra. Bendito nuestro Dios. Vamos a abrir la Biblia en esta preciosa oportunidad que Dios nos da de recibir un consejo. Vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 28, versículo 9. Vamos a darle lectura a dos versículos, versículo 9 y versículo 10. Y de ahí vamos a tomar algunas lecciones que el Señor envía para nuestras vidas. Este versículo 9 manifiesta las palabras de un pueblo, las palabras de esta nación que se había dividido. Y mire lo que le dice a su creador. Mire lo que le dice al profeta que envía la instrucción. ¿A quién creen que están enseñando? ¿A quién le están explicando su mensaje? ¿Creen que somos niños recién destetados que acaban de dejar el pecho? Mire cómo habla este pueblo, encabezados por Efraín, la tribu que manifestaba la fertilidad, la fructificación. Se están ellos manifestando como personas mayores, en donde la enseñanza la están considerando como si fueran, como si los estuviesen mirando como niños. Y la enseñanza contenía la siguiente instrucción. Vamos a darle lectura aquí donde comienzan las comillas a este versículo 10 con toda su fuerza. ¿Qué contenía la enseñanza o la reprensión que Dios le daba a Israel? ¿Qué dice? Amén. Vamos a hacer una palabra de oración. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé un buen consejo. Levanta tu mano derecha y dile al Señor: habla mi corazón, Señor. Habla mi vida, Señor. Habla nuestro ser. Queremos ser obedientes a tu palabra. Queremos ser obedientes a tu instrucción. Que podamos degustar el mensaje que tú nos das en esta preciosa noche. Gracias te damos, amado Padre. La unción, la sabiduría y la gracia sean presentes en cada uno de nosotros en esta reunión, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y todos decimos: pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma con toda su fuerza. Amén. Celébrelo, celébrelo, porque el Señor envía su palabra. Tome su asiento, por favor. Vemos un mensaje muy claro para las personas que de alguna manera en su vida cotidiana o en su vida personal están conduciéndose sin apego a las instrucciones divinas. Se conducen de acuerdo a sus propios conceptos,
a sus propias ideas. El pueblo de Israel tuvo una fractura muy terrible cuando el rey Salomón muere. Queda su hijo Roboam al frente de Israel. Pero vemos cómo el hijo de Salomón no siguió o no absorbió el ejemplo que manifestó su padre, amando la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Porque quiero decirles que la sabiduría no se contagia o no se transmite con la mano. La sabiduría, cada persona tiene que esforzarse por adquirirla, por comprarla. Por eso el propio Salomón dice: sobre toda cosa que tú compres, que tú adquieras, dice, mi padre me enseñó que debo de comprar, debo de adquirir la sabiduría. Y entonces cuando muere Salomón, queda su hijo Roboam, y su hijo Roboam no siguió los pasos de su padre en el aspecto de buscar la sabiduría. Vemos cómo pide consejo a dos tipos o a dos grupos de personas. Le pide el consejo a los ancianos y le pide el consejo a los jóvenes para poder administrar y gobernar Israel. Los ancianos emitieron un consejo, pero no fue del agrado de Roboam. Dice que desechó el consejo de los ancianos y se fue tras el consejo de los jóvenes. Y esa toma de decisión, y esa decisión tomada por Roboam, hizo que el reino se dividiera. Hizo que hubiese una fractura en el reinado de Israel. 10 tribus se fueron al norte, colocando la capital llamada Samaria, y 2 tribus se fueron al sur, encabezadas por Judá, y al norte, encabezadas por Efraín. Levantemos nuestra mano derecha y digámosle al Señor: líbranos de las divisiones, Señor. Líbranos de las separaciones. Líbranos de las fracturas. Queremos oír el consejo de los sabios. El consejo de los sabios contenía 3 ingredientes: hablar palabras agradables, tener un espíritu de servicio y comprender al otro. Si lo aplicas en todas las áreas de tu vida, tendrás resultados favorables. Número 1, palabras agradables. Número 2, espíritu de servicio. No espíritu de capataz. No espíritu de machista. No espíritu de feminista. No, espíritu de servicio. Y número 3, comprender a la otra persona. O sea, ponerte en los zapatos de los demás. Ese era el contenido del consejo. Y Roboam no le hizo caso a ese consejo, entonces termina dividiéndose Israel. Ahora vemos a esas 10 tribus conduciéndose de una manera soberbia ante su creador. Esas 10 tribus que se separaron se alejaron de los principios, mandamientos de nuestro Padre Dios. Y comenzaron entonces a recibir una profecía de parte del Señor.
un mensaje anticipado. Y esto hay que entenderlo, amado pueblo de Dios, porque antes de que venga una reprensión, una llamada de atención o algo peligroso a nuestra vida, Dios siempre te avisa con anticipación. Dios siempre avisa con muchos días antes para que la persona corrija, para que la persona modifique su proceder en esta tierra. El Señor envía a su profeta en ese mismo capítulo 28, en su versículo 2, y le dice a ese pueblo: mirad, presten atención, el Señor cuenta con alguien que es fuerte y poderoso. Fíjese, le está diciendo: ya tiene preparado a una estructura, tiene preparado a un rey que cuenta con poder y es fuerte. Y ese rey echará todo por tierra con violencia. Entrará al territorio de ustedes y entonces comenzará a invadir, a conquistar ese territorio. Y dice que esa conquista será como tormenta de granizo, como tempestad destructora, como tormentas de aguas torrenciales, a tal grado de que esas aguas se desbordan e inundan, generan caos. Entonces Dios le estaba diciendo a su pueblo que estaba dividido: yo he preparado a ese rey. Y cuando revisamos el capítulo 10 de Isaías, en su versículo 5, dice que ese rey era el rey de Asiria. Y usted lo puede leer en casa. Dice que a ese rey el Señor lo tomó como si fuera un garrote, una vara, un palo para que golpeara a sus hijos. Levante su mano y diga: Señor, no permitas que eso llegue a mi vida. Vamos con fuerza, diga: yo quiero manifestar obediencia a tus instrucciones. Y entonces el Señor en ese mismo capítulo 28 relata una serie de cosas que iban a venir sobre Israel, sobre esas 10 tribus. En ellos, en el versículo 1, dice que ellos se sentían muy fructíferos, muy abundados de respaldo. Dice que la capital de Samaria, narran los comentaristas de la Biblia, que esa capital estaba sobre un monte, formando esa capital de Samaria como una corona. Tal había sido la idea, la estrategia de la construcción de Samaria, que formaba ese palacio del rey que ocupara ese puesto como si fuera una corona en esa montaña. Y desde ahí había una visión, desde ahí había un mirador para dominar sobre toda la visión de la planicie. El rey en turno se sentía tan seguro porque decía: para que lleguen hasta acá está complicado porque estoy rodeado de ejércitos. El palacio está en una dimensión de seguridad, de mucha vigilancia, y desde aquí se contempla las grandes planicies de parras, porque había abundancia de vino. Usted lo puede leer en el capítulo 28. Dice que había, inclusive abundaba el vino, que todo mundo estaba embriagado de vino.
Y había una manifestación de orgullo, de soberbia, lo manifiesta así, la soberbia de Samaria. Y como quien encabezaba ese liderazgo de esas 10 tribus era la tribu de Efraín, la tribu de Efraín, o el nombre de Efraín significa abundancia, fructífero, fertilidad. Se sentían muy confiados, se sentían muy seguros, pero el Señor ya había preparado un garrote, ya había preparado un palo, ya había preparado una vara para reprender a su pueblo, porque se sentían tan grandotes, tan conocedores de la vida, que llegaron a decirle al Señor: oh, tú nos tratas como si fuéramos unos recién destetados. El mensaje que tú nos envías es como si fuera un mensaje para niños recién nacidos. El mensaje que tú nos das es como si fuera para gente tonta. Y nosotros somos chispudos, nosotros somos muy inteligentes. Mira nada más lo que gozamos, lo que disfrutamos. Vean lo que hemos logrado. Y el mensaje que Dios les había dado era este: mandato sobre mandato, línea sobre. No, pero mandato sobre mandato lo repite 2 veces. ¿Cuántas veces aparece la palabra mandato? ¿Cuántas veces la palabra línea? 4. Mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. Entonces, a ver, póngase usted en los zapatos de las personas así orgullosas, que creen conocerlo todo, y diles: viene un mensaje de Dios para tu vida. Y entonces tú le dices: otórgamelo. Mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poquito allá, un poquito acá. Ese es el mensaje. ¿Qué pensarías tú? ¿Y eso qué? Ahora, ¿usted ya entendió el mensaje? Aquí entre nos, ¿ya entendió el mensaje? Mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poquito allá, un poquito acá. ¿Ya lo entendió? Aquí entre nos, así, sinceramente. Si ya lo entendió, levante su mano. Si no lo ha entendido, diga gloria a Dios. Entonces vamos a aprender algo esta noche. Vamos a repetir: mandato sobre mandato. Una vez más, línea, línea sobre línea, un poquito acá. Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza. Y entonces, como el profeta empleó esa declaración, por eso los de Efraín, o sea, toda el pueblo de Israel dijeron: ¿qué nos miras como niños o qué? ¿Qué nos miras como si fuéramos faltos de inteligencia? Pero aquí entre nos, sí o no, el Señor habla por códigos. Entonces levantemos nuestra mano derecha y digamos al Señor: abre mi entendimiento, abre mis ojos, abre mis oídos, mi discernimiento y mi boca sean llenas de la alabanza de tu nombre. Celébrelo y dele gloria a nuestro Dios. Entonces, vemos la gran misericordia del Creador cuando anticipadamente Dios envía a su profeta y le dice: se acerca alguien que es poderoso, alguien que es fuerte
y va a ejercer destrucción. La flor que ustedes manifiestan, el brillo, la belleza que ustedes creen tener, ya caducó. La flor ya se echó a perder. La belleza se ha venido abajo. El fruto va a ser arrancado. Qué tristeza, hijos, cuando uno lee la escritura, cuando Dios envía un mensaje y nos dice, cuidado. Ahora, Dios lo está enviando para este tiempo, para que nosotros revisemos cómo está nuestra vida. Y mire cómo estaban los profetas y los sacerdotes, dice en el versículo 7, dice que estaban tambaleando. ¿Qué es tambalear? Ser inestable, o sea, no se puede sostener. Pregúntate a ti mismo, ¿qué tan estable eres? ¿Se puede confiar en ti? ¿Podrás tú decirle al Señor, Señor, tú sabes que yo soy una persona estable, una persona firme? Yo no ando tambaleando, no ando jugueteando, no ando con doble ánimo en mi vida. Porque todas estas características que manifiesta el capítulo 28 son mensajes para que nuestra vida sea librada de la pobreza, la escasez y la miseria. Dios quiere que los bolsillos de su pueblo estén llenos. Dios quiere que los graneros de su pueblo estén llenos. Dios quiere que el corazón de su pueblo rebose de felicidad. Dios no se complace con la miseria, la escasez ni la pobreza, no. Dios quiere ver a su pueblo feliz. Dios quiere ver a su pueblo alegre. Dios quiere ver a su pueblo satisfecho. Pero la pregunta es, ¿eres un profeta o eres un sacerdote que tambalea? Que a lo mejor sí, a lo mejor no. Que hoy sí decido buscar a Dios. No, pero tengo muchos compromisos. Y jugueteamos con las cosas espirituales. Mire cómo tenían sus mesas. ¿Qué salía de la boca de estas personas? Qué feo, ¿no? ¿Y qué representa el vómito en la Biblia? Una gente tibia, ni frío ni caliente. Una persona que se conduce en la mediocridad. Tóquese por favor su cabeza y diga al Señor, Señor, líbrame de la mediocridad. Yo quiero renovar el espíritu de mi mente. El versículo 8 dice que no había limpieza en sus casas. Quiere decir entonces que todos esos logros que habían tenido ya se habían fermentado, se habían echado a perder. ¿Y en qué radicaba esa falta de respaldo y reprensión que iba a venir a sus vidas? En que se habían olvidado del mandato, se habían olvidado de desarrollar esa constancia, línea sobre línea, y se habían vuelto pasivos, lentos. Levante su mano con toda su fuerza y mencionemos estas tres acciones que debe de haber en nuestra vida. 1, 2, 3.
Una vez más. Ese texto del versículo 10, Dios le estaba diciendo: tienen ustedes que ordenar su vida. Tienen ustedes que ser constantes, disciplinados en lo que quieren lograr. Y tienen que ser diligentes, movidos, en movimiento. No esperes ahí en la sala de tu casa la respuesta. Hay que accionar. Hay que moverse. Tienes que ordenar tu vida porque hay cosas que no están bien. Revisa qué desorden hay en tu vida. Una ocasión Dios le habló al rey Ezequías y le dijo: pon en orden tu casa. Pon en orden tu vida. Porque cuando hay desorden, entonces se abre la puerta para que llegue el destructor. Se abre la puerta para que haya caos en el hogar. Y número 2, línea sobre línea, nos habla de constancia, perseverancia, disciplina. Nos habla de conducirnos con la prudencia, de no dar pie a la pereza y que invada la frialdad espiritual en nuestra vida. Y número 3, Dios quiere que su pueblo sea diligente, que accione. Si tú le crees a Dios, ponte en marcha, camina, desplázate, recorre el norte, el sur, el este y el oeste. Aprende a mirar a los 4 puntos cardinales, porque la respuesta vendrá de parte del Creador para respaldarte a donde quiera que tú vayas. Y fíjese, hermanos, que este capítulo 28 del libro del profeta Isaías, les compartía el día domingo cómo el libro del profeta Isaías tiene 66 capítulos. Y cada capítulo está relacionado con un libro de la Biblia. Pues qué interesante es la palabra de Dios y qué tan coordinado está todo, porque el capítulo 28 corresponde al libro 28 de la Biblia, y el libro 28 de la Biblia está representado por el libro del profeta Joel. Y no es casualidad que el libro del profeta Joel hable de esa operación que entró en acción, en donde se llevó toda la riqueza, toda la cosecha que tuvo Israel, utilizando 4 tipos de insectos, 4 tipos de operaciones: la oruga, la langosta, el saltón y el pulgón. Y Dios al profeta Joel le dijo, le dio instrucciones para que el sacerdote, para que los jóvenes, para que las doncellas, para que las familias se pusieran a la puerta a clamar al Creador, manifestando arrepentimiento en su vida. Entre la entrada del altar, dicen, lloren los sacerdotes, giman, porque entró en acción la escasez, la pobreza. Entonces, este capítulo 28 y este libro de Joel
nos enseñan cuáles son los motivos por los cuales la persona entra a un estado de escasez. Los bolsillos se vacían, la necesidad se hace presente. Y entonces dice uno, pero ¿por qué, Señor? Si tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres mi roca, tú eres mi refugio. Pues aquí está la enseñanza. Vamos a comprenderla. En hebreo, orden es sab, lapsab, sab, lasab. Esa palabra sab, que significa orden, mandato, mandamiento, aparecen 7 veces. Aparecen 7 veces entre Génesis y Deuteronomio, enseñándonos cómo la vida del hombre, la vida de la mujer, tiene que ordenar, tiene que ser constante, ordenar su camino, ordenar su vida, ser perseverante y ser diligente, ser trabajador, ser activo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué usted ha perdido? Algunos de ustedes, no todos, algunos de ustedes han tenido pérdidas de oportunidades porque llega tarde a su trabajo, porque no eres perseverante en lo que haces, porque no has ordenado tu vida. Hay desórdenes. Entonces el Señor nos trae esta palabra porque este mes de Nisan, que estamos a la mitad del mes, el Señor nos quiere mostrar su bendición a manos llenas. Dios quiere abrir los cielos de manera sobrenatural. Dios quiere favorecer a su pueblo, pero Él no va a dar, o Él no se mueve de manera libre en el desorden. Él quiere que tú tomes la iniciativa de ordenar tus caminos, de manifestar constancia como relojito, perseverancia. Llueva o truene, tú sigues con una misma visión, una misma mentalidad. Llueva o truene, haya o no haya, tú sigues mirando a tu Creador. Llueve o truene, tú sigues mirando y confiando en el Dios de la gloria. Y manifiestas diligencia, movimiento, acción. Todos los hombres de Dios encontraron respuesta cuando pusieron en práctica la instrucción que Dios les dio. El hombre tiene que hacer su posible, que Dios hará lo imposible. En lo que tú desarrolles, en lo que tú te ocupes, en lo que tú construyes, debes de ser ordenado, constante y movido. ¿Estamos aquí? Porque eso es lo que significa Sab, la Sab, Kaf, la Kaf, Seir, Sham. Eso es lo que significa orden, constancia y movimiento, diligencia. ¿Qué es ese movimiento? Un poco aquí, un poco allá. De que siembro aquí, siembro acá. Toco esta puerta,
toco esta otra puerta, mando esta cotización aquí, la mando también acá, muestro mi producto aquí y muestro mi producto acá. Trabajo de una manera estratégica, de una manera ordenada, disciplinada, y entonces nuestro Padre Dios se encargará de que yo no sea una flor caduca, de que la corona no me sea quitado, de que el ambiente de fructificación y fertilidad se haga manifiesto. Y Dios me librará entonces de los 4 insectos que dice el libro de Joel capítulo 2, dice que esos 4 tipos de insectos, dices, mi gran ejército, o sea, vienen de parte de Dios esos chicotes. Pero cuando tú ordenas tu camino, ordenas tu vida, eres constante y te mueves, te movilizas, seguro es entonces que el cielo se abre y te respalda. ¿Quedó claro? Entonces con toda su fuerza diga orden, constancia y movimiento. Orden, constancia y diligencia. Ahora, preste atención a lo siguiente. ¿Cuántos orificios tienes en la cabeza? 7. Y a causa de que muchas veces no sabemos administrar o tener dominio propio o saber conducir, saber cerrar, saber abrir esos orificios, por esa causa muchas veces la persona se mete en problemas. La persona entra a terrenos que no están bien vistos por el Creador del universo. Por eso el Señor nos dice, ordena, pon cerrojos a esos orificios, que sea una puerta que se abra para lo bueno, pero ciérrala para la maldad. Dice la Escritura que el profeta Samuel, por las mañanas, al amanecer, al salir el rayo del sol, abría las puertas del tabernáculo para que entrara la luz. Y dice que por la noche cerraba la puerta y él dormía junto al arca. Esa es una enseñanza para nosotros. Le abro la puerta a la luz y le cierro la puerta a las tinieblas y descanso junto a la presencia divina. Dígame usted, ¿nos va a hacer falta algo? ¿Va a venir el enemigo a invadirnos? ¿Va a llegar el virus a hacerte daño? No, porque estás cerrando la puerta a la maldad y le estás abriendo la puerta a la bendición. ¿Está claro esto? Bueno, entonces, al tener nosotros 7 orificios en la cabeza, debemos entonces nosotros de aprender a mirar, aprender a oír, aprender a respirar y aprender a hablar. Nos dieron 2 ojos. Los ojos tenemos que aprender a emplearlos bien. Uno de los ojos que tenemos tiene que aprender a ver las virtudes de los demás y aprender a ver los defectos personales. ¿Están aquí? Todas las acciones negativas que veas en las personas, aprende a buscar la virtud de esa persona y ve en tu persona los defectos que tú tienes. De esa manera, tus ojos van a tener una visión
más claro de la grandeza, de la gloria que Dios ha puesto a tu alrededor. Pero empleamos mal los ojos, vemos solo virtudes nuestras y todos los errores de los demás. Y ahí es donde viene la enfermedad, es donde viene la debilidad, es donde viene la frustración, es donde viene el desánimo. Porque comenzamos a mirar, ¿y por qué él sí? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué él sí? ¿Y por qué yo no? Porque comenzamos a ver solo defectos en los demás. Y esto cuesta trabajo, hijos. Con toda su fuerza diga: Señor, yo quiero ver las virtudes de los demás. Ahora, aquí entre nos, ¿cuántos hemos empleado mal los ojos? Sí. Hoy el Señor nos trae esta enseñanza porque Él te quiere bendecir a manos llenas. Ahora, ¿a cuánto les gusta escuchar los chismes? Sí, la verdad sí, hijos. Es delicioso, es placentero, lo disfrutas. Y hasta cuando se queda en pausa, dice: no, a ver, sigue, sigue. Y ahí está el problema, porque en nuestro oído entra la contaminación y el corazón se daña. Ya te enteraste que tal hermano dijo esto de ti. ¿Quién? Pues ese hermano que estaba ahí, el que te saludó. No, ¿cómo crees? Si él es buena onda. No, manito, no, 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 no. Cuídate, cuídate. Yo nada más te digo, cuídate. Porque él te da una cara, pero por detrás, uy, si lo conocieras. Yo ya tengo años en esa iglesia y por eso te advierto, porque como te amo mucho, mi hermano, no quiero que te hagan el daño que a mí me hicieron. No, sí o no, así se mete la serpiente. Y ya infectó tu oído, ya dañó tu corazón. Y el corazón que era libre, alegre, saludabas al hermano de abrazo y le decías: qué buena, qué bendición, que Dios te bendiga, te invito un talento. Y ahora ya dices: ¿qué le voy a estar invitando a este malagradecido? El corazón se infectó, hijo. El corazón se dañó. Y entonces la flor se caduca. Y hasta cantas el coro: murió la flor. Amada iglesia, amado pueblo de Dios, Dios nos ama mucho. Dios ama a su pueblo. Dios ama a las familias. Dios ama a sus siervos, a sus siervas. Entonces hay que cuidar los oídos, pero también cuida tu boca. Tu respiración. Dice que Saulo respiraba amenazas de muerte. Apenas si se te llama la atención tantito, está. ¿Qué pasó? ¿Están aquí? Sí, pues la enseñanza es para todos nosotros, hijos. ¿Quiere llevarse 7 consejos? Porque son 7 consejos para que no caduquemos, para que no nos veamos viejos, cansados, ojerosos, sin ilusiones, enfermos. No, líbrenos Dios, líbrenos Dios. Levanta tu mano y di: gracias por tu palabra, Señor. Voy a ordenar mi vida. Voy a ser constante y movido, diligente.
si ya aprendiste un oficio de la A a la M, procura terminar a la Z. Es que yo ya sé tocar el piano, pues aprende otros ritmos. Es que yo ya sé tocar el violín, pues aprende otro instrumento. No, es que yo ya soy el albañil profesional, aprende la ingeniería. Agreguémosle algo, hagamos un agregado a nuestra vida y ten claro que Dios nos va a respaldar, porque esta palabra la está enviando Dios. Ya sabes hablar inglés, aprende el francés, aprende el alemán, aprende el chino. Hermano, hay mucho que hacer para que la obra de Dios se siga expandiendo. Amén. Son 7 consejos, son 7 brazos que tiene el candelero, así que rápidamente vamos a llevarnos estos 7 consejos, porque en estos 7 textos aparece la palabra Tzav. Ordena, manda, que se lleve a cabo, porque esa es una instrucción. Entonces, primer palabra que aparece como Tzav es en Levítico 6:9. Miren lo que le dice Dios a Moisés: ordena a Aarón y a sus hijos. Nos vamos a ir a la esencia para que quede bien grabado en nuestro corazón. Le dice: el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. El fuego del altar no debe de apagarse, debe de estar encendido, dice, toda la noche hasta la mañana, con toda su fuerza. Dígale al Señor: Señor, dame de tu preciosa gracia y tu precioso respaldo para quemar constantemente, dígalo así, para quemar constantemente las obras de la carne. Esa orden la da Dios. Dice que no se apague el altar, que el altar esté encendido. ¿Por qué tenía que estar encendido? Porque ahí era donde se consumía la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Y usted puede ver todo el listado en Gálatas capítulo 5 versículo 19. Ahí están todas las obras de la carne. Revise cuál de ellas se manifiesta más en su vida y quémelas en el altar. Consúmalas en el altar. Consejo número 1: que la carnalidad nuestra se vaya consumiendo. Consejo número 2, Levíticos 24:2. Aparece otra vez la palabra Tzav. Manda a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas. Y aquí está el concepto: para hacer arder la lámpara continuamente. ¿A cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Dedícate a un tiempo a la oración y a la palabra, porque en ello hará entonces que tú como lámpara estés continuamente manifestando luz en tu vida. Y si hay luz en tu vida, no hay cabida a las tinieblas. O sea, no hay cabida a la ignorancia, no hay cabida al mundo espiritual negativo, porque escrito está: el maligno no te puede tocar, y mucho menos si hay luz en tu vida. Consejo número 3, Números capítulo 5 versículo 2. Vemos otra vez la palabra Tzav. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Cuando vemos en la palabra de nuestro Señor las causas por las cuales venía la lepra, hay 3 causas mayores. Uno de ellos era la murmuración. Otra causa por la cual viene la lepra es el orgullo.
Y la otra causa por la cual vino la lepra es la usurpación de funciones. No se puede ejercer un ministerio usurpando funciones. Y eso es lo que más abunda hoy en día. Un montón de gente que dice soy pastor, soy pastor, soy pastor, usurpando funciones. Y vemos una gran cantidad de leprosos, la frente llena de lepra. Porque no es así. Todo tiene un orden, una constancia. Ordena tu vida. Tienes que tener un orden, pertenecer a un orden. Nosotros pertenecemos al orden de Melquisedec. Entonces tienes que pertenecer a una casa, ser un discípulo, o sea, una constancia, pertenecer a un discipulado y ser movido en esa congregación. Un poquito acá, un poquito allá. Ayudo aquí, ayudo allá. Pero hay pastores ambulantes y llaneros solitarios. No pertenecen a un orden, no pertenecen a una casa, no tienen un discipulado, no tienen una doctrina, no tienen una enseñanza y no han hecho nada en una congregación. ¿Cómo van a ser respaldadas esas personas? Entonces dice el Señor, echa fuera al leproso. No permitas que la lepra se introduzca en la casa. Con toda su fuerza diga, yo tengo una casa, constantemente recibo enseñanza, soy disciplinado en la enseñanza y trabajo en esta casa. Un poquito allá, un poquito aquí. Colaboro allá, colaboro aquí. Sí, porque hay mucha gente que no se compromete, hijos. Y en este caminar debe de ser de orden, discipulado y movimiento. Orden, constancia y diligencia. ¿Sí quedó claro? ¿Qué punto vamos? El tercero, ¿eh? Vamos al cuarto. Números, capítulo 28, versículo 2. Mire lo que dice. Ordena, o nuevamente aparece la palabra Saf, ordena a los hijos de Israel y diles, tendréis cuidado de presentar mi ofrenda. Tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas serán de aroma agradable para mí y a su tiempo señalado. ¿Cómo debemos de presentar nuestra ofrenda, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro servicio al Creador? Aquí lo puse. El servicio debe de ser excelente y con alegría. Es que a mí no me pongan en el talento, es que a mí no me pongan a lavar trastes. No, yo tengo las manos de seda y yo no puedo hacer eso. ¿Cómo, mijo? Si tenemos que corresponder al gran amor de nuestro Dios. Por eso el Señor nos demanda que sea un aroma agradable cuando yo le vaya a cantar, le vaya a adorar, le vaya a tocar un instrumento, vaya a servir, vaya a hacer algún empleo para su obra, que lo haga con alegría, que suba como una fragancia agradable y que diga el Señor, ajá, me gustó cómo cantó, me gustó cómo sirvió, me gustó cómo hizo este trabajo, porque debe de ser agradable el olor de nuestro servicio. El Señor se agradó de esa mujer que quebró el frasco de alabastro. Dice que esa fragancia llenó la casa. El aroma llenó el hogar, llenó la casa de esa fragancia costosa. Líbrenos Dios, amados hijos, amado pueblo de Dios, líbrenos Dios de oler mal, de que le caigas mal a la gente. Por causa tuya, mucha gente se incomoda. Mucha gente hasta tiene miedo de sentarse a tu lado. Pues dicen, aguas, este tal.
¿Me estoy dando a entender, hijos? La casa se llenó de la fragancia y dice, esto que hizo esta mujer se contará por muchas generaciones. Así quiere Dios que sea nuestra fragancia costosa, excelente, agradable. ¿Qué punto llevamos? El 4. Vamos al siguiente. Números 34:2. Creo que este es el quinto, ¿no? Sí. Y aparece otra vez la palabra Tzaf. Manda a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra de Canaán, esta es la tierra que os tocará como herencia. Lea con toda su fuerza lo que está subrayado. ¿Qué dice? La tierra de Canaán según sus fronteras. ¿Qué nos enseña el Señor? A no estar saliéndonos de los linderos. Tienes la bendición de Dios, sí, pero no te andes metiendo en lugares que no son propios para un hijo de Dios. Tienes el respaldo divino, sí, pero no andes metiéndote en lugares o haciendo cosas que no son propias de un hombre, de una mujer de Dios. ¿Estamos aquí? Tienes la bendición de Dios, pero tienes que ser prudente, inclusive hasta para cuando veas que un hermano o una hermana del sexo opuesto esté en la parada del camión, pues con mucha pena le dirás Dios te bendiga, pero no puedes subirlo, no puedes subirla, porque los ojos de los demás están solo viendo en dónde te agarran, o en la propia maldad, en qué quieren difamar o en qué quieren derribar tu buen testimonio. ¿Está escuchando? Tenga cuidado. Hay límites, hay linderos. Nunca usted visite la casa de un hermano, una hermana, si no está el varón, si no está el líder de esa casa. Porque estamos cerrándole la puerta a la maldad. Números 35:2, el sexto consejo. Manda a los hijos de Israel, ordena, Saf, que dé la herencia de su posesión, que den a los levitas ciudades que puedan habitar. También daréis a los levitas tierras de pasto alrededor de las ciudades. Esta es una enseñanza que nos invita el Señor a ser personas que compartan. Hay personas que están pasando, o servidores o trabajadores del servicio a Dios, que están pasando por alguna necesidad. Dios quiere que seamos sensibles a la necesidad, que colaboremos, contribuyamos, cooperemos, ayudemos para que nuestros hermanos que sirven a Dios estén bien, no haya queja, no haya una denuncia al Creador, decir, Señor, yo te estoy sirviendo y no veo el apoyo también hacia mi persona. Dios quiere que seamos gente sensible a las necesidades. ¿Quedó claro? Y el último ejemplo, más bien el último consejo, lo vemos en Deuteronomio 2:4 y aparece otra vez la palabra Saf. Da orden al pueblo diciendo, fíjese esto, vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú que habitan en Seir, y os tendrán miedo. Mire lo que dice, así que tened mucho cuidado. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Quieren ustedes ser bendecidos? Él pregunta, ¿quieren ustedes ser prosperados? No permitan que entre a su mente e invadan su mente los pensamientos de Esaú. El pensamiento de competencia, el pensamiento de que yo tengo más y tú tienes menos, el pensamiento grecorromano de codiciar lo que tiene el otro. Que no invada nuestro corazón ese tipo de mentalidad. Y también que Dios nos libre de estar descuidando la primogenitura, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Estas son las siete brazos del candelabro o del candelero de la abundancia.
Vivámosla, practicámosla, pongámosla por obra. Vamos a recapitular. Número 1, hay que quemar las obras de la carne. Número 2, el servicio de oración y palabra. Número 3, desechar la murmuración, el orgullo y la usurpación. Hay que servir a Dios con excelencia y con alegría. Hay que cuidar los linderos. No te salgas de los linderos. El que se sale de los linderos, dice la Escritura, que lo muerde la serpiente. Hay que aprender a ser bondadosos para compartir, para asistir, para apoyar, para colaborar, para contribuir. Y número 7, que Dios nos libre del comportamiento de Esaú, con ese pensamiento de competencia, ese pensamiento de menosprecio al que menos tiene. Y termino con esto. Mire lo siguiente. Esta declaración es muy importante que la comprendamos. Mire lo que dice. Segundo de Crónicas 36:15. Y el Señor Dios de sus padres les envió palabras repetidas veces. ¿Se acuerda de las palabras repetidas que leímos al principio? Mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allí. Fíjese, les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Versículo 16, mire lo que dice. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas. ¿Qué hacía el pueblo? Se burlaban y despreciaban el mensaje. Dios te libre y Dios nos libre de ser personas que escuchamos y no hacemos, que escuchas y no practicas, que recibes el consejo pero no lo llevas a la práctica. Eso es muy delicado, hijo, porque mire lo que dice aquí. Se mofaban de sus profetas hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Los invadieron, se llevaron lo valioso, quemaron las puertas, se fue la gloria de la presencia divina, quedó hecho un caos Jerusalén. Y luego el profeta Nehemías, ya muchos años después de que habían experimentado la invasión, la conquista y el exilio, mire lo que dice: los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Esas ordenanzas tienen vida. Entonces esas ordenanzas están rodeadas de bendición. Esas ordenanzas están rodeadas de respaldo divino. Sin embargo, ¿qué dice? Le dieron la espalda en rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon. Sin embargo, tú los soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en mano de los pueblos de estas tierras. Pregunto, ¿Dios da oportunidades o no da oportunidades? ¿Dios instruye antes, sí o no? ¿Dios advierte antes de que venga el peligro, sí o no?
Hoy, esta noche, ha enviado el Señor esta palabra. El Señor ha enviado este mensaje porque quiere librar a muchos de experiencias negativas. El que tiene mis mandamientos, dice mi Señor, el que tiene mis mandamientos, el que presta atención a Tzab, ordena, es constante y se mueve, dice, y los guarda, porque eso habla de movimiento, eso habla de acción. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Esta palabra la ha enviado el Señor para cada uno de vosotros. ¿Qué nos invita a nuestro Padre Dios? A que ordenemos nuestra vida, a que practiques la constancia y te muevas. Acciona la palabra que escuchas. No es un mensaje más, es una advertencia, porque este año es un año muy dificultoso en el plano espiritual, y por eso el Señor quiere mantener tu vida como un candelero, siendo respaldado por Dios en todo lo que desarrollamos. Póngase sobre sus pies y pidámosle al Señor que nos ayude a ser obedientes, que su Espíritu Santo, así como lo anunció Nehemías, dice, tú los amonestaste con tu espíritu. Pidámosle al Espíritu de Dios que Él nos ayude, porque nosotros solos no podemos hacer las cosas. Levanta tu mano derecha y dile al Señor, Señor, yo quiero ser obediente a tu instrucción. Señor, yo quiero desarrollar en mi vida estas 7 ministraciones. Quiero ordenar, quiero ser constante y ser diligente. Levanta tu mano derecha y di conmigo, quiero ordenar mi vida, Señor. Manifestar constancia y poner por obra tu palabra. Ser diligente a tus instrucciones. Sí, Señor, hemos dado tu palabra, hemos dado tu consejo, hemos dado tu instrucción. Permite, mi Dios, que nuestro corazón deguste, disfrute, mi Dios, la obediencia a tus instrucciones, porque claramente dices tú en tu palabra que al vivirlas y practicarlas, por ellas viviremos, por ellas tendremos tu respaldo, tu bendición, tu gloria, tu gracia. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a las familias. Guarda, Señor, a los matrimonios. Guarda, mi Dios, los proyectos que tienen tus hijos. Si tú tienes un proyecto en tu vida, tienes un anhelo en tu corazón, levanta tu mano. Quiero hacer una oración y pedirle a Dios te respalde. Padre bueno, respalda a tus hijos en sus actividades, en el plano matrimonial, en el plano laboral, en el plano económico. Bendice a tu pueblo, bendice a las familias, bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, a cada una de tus hijas. Seas tú generando una preciosa ministración en todo su entorno. Vamos, levante su voz, diga conmigo, echo fuera de mi casa toda pereza, todo desorden,